Buenos días mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Buenos días para mis hermanos de la iglesia de Pentecostés buenas nuevas aquí en Tampa, Florida y también en los Estados Unidos, donde quiera que estés. Estamos contentos por estar nuevamente al aire en este domingo, celebrando una vez más a nuestro Señor Jesús, aleluya. Estamos para alabar y bendecir su nombre, aunque no estemos en el templo, estamos en nuestros hogares, estamos en cualquier lugar y en realidad pues podemos bendecir el nombre del Señor con toda libertad, donde quiera que estemos. Así que en el día de hoy ya les habíamos avisado de que vamos a tener un tiempo en el libro de Éxodo, entre los capítulos 13 y 14, así que vamos a estar ahí. Una de las cosas que vamos a hablar es acerca de que Dios va contigo, levanta tu vara. Ese va a ser el título de hoy: Dios va contigo, levanta tu vara, aleluya. Así que bueno, vamos a, antes de entrar en la predicación, a tener un momento de oración. Te damos gracias, Señor, y ponemos delante de tu presencia a todos estos hermanos que hemos mencionado y aquellos que no también. Pero a ti te damos sobre todas las cosas toda gloria, toda honra, porque solamente tú la mereces. Y queremos en este día, oh Padre Celestial, que tú hables una vez más a nuestros corazones, y que podamos nosotros, Señor, entender tu palabra, Señor, atesorarla y llevarla por hecho, Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos que se han conectado y a los que se van a conectar en los minutos siguientes y también después. Así que en cualquier momento puedan escuchar esta prédica. En el nombre de Jesús damos gracias por todos aquellos que están predicando tu nombre, Señor, en cualquier lugar del mundo, de la manera que sea, Señor. Te bendecimos y glorificamos, Señor. Amén. Así que bueno, estamos ya comenzando este servicio de hoy y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 13 al 16, para entrar en contexto. Y luego también vamos a leer Éxodo 13, 21 al 22. Así que dice la palabra, Éxodo 14, 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué claman a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende la mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya. Tremenda palabra, tremenda confianza que el Señor nos está dando a su iglesia y al pueblo de Israel en aquel momento. Pero ahora vamos a hablar también, o vamos a leer los versículos 20, 21 y 22 del capítulo 13. Versículo 21 y 22 del capítulo 13 de Éxodo. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Bueno, vamos a dar a manera de introducción de que usted, si conoce la palabra, porque hay algunos que quizás no la conozcan, porque pueden estar conectados a algunos hermanos que no son, o algunos amigos que no conocen de ella. Pero los que conocemos la palabra sabemos que como preludio a todo esto que iba a suceder, ya habían pasado las plagas a través del pueblo de Egipto por desobediencia del faraón, que endureció su corazón. El Señor le endureció el corazón, como quiera, porque no dejó marchar al pueblo de Israel. Moisés se plantó delante de él y usted conoce cómo vinieron una plaga detrás de la otra hasta que llegó la última plaga, la muerte de los primogénitos. Y entonces, después que el hijo del faraón muere con todos los demás primogénitos del pueblo de faraón de Egipto, pues entonces es que deja ir marchar al pueblo. Este faraón, que se dice que era Ramsés II,
endureció el corazón, estaba muy rebelde, muy desobediente y estaba muy enfurecido. No quería perder más de 1 millón de esclavos. Los tenía para sostener la economía del pueblo de Egipto. Así que no quería dejarlo. Dice la Biblia claramente que habían 600.000 hombres de a pie, más los niños y las mujeres. Se habla de entre 1 millón a 3 millones de personas que atravesaron el desierto, que salieron de Egipto. Así que, pero la Biblia declara claramente que el Señor iba con ellos. La Biblia declara claramente que el Señor los iba a guiar y no los iba a abandonar en ningún momento. Siempre Dios va contigo. Siempre Dios te va a guiar. Siempre Dios te va a indicar el camino que debemos seguir, que tú debes seguir. Entonces dice la Biblia que partieron de Ramesés. Este nombre de Ramesés proviene del nombre Ramsés, que significa que fue la persona, el nombre, en este caso Ramsés, que fue descendiente del dios Ra, o sea, protegido y hecho por el dios Ra. Eso es lo que significa Ramsés. Y dice que salieron de la ciudad de Ramsés, una ciudad egipcia, hasta Sucot. Sucot significa cabaña, la palabra Sucot significa cabaña o tabernáculo. De ahí es que la fiesta de los tabernáculos también se le llama en el hebreo Sucot. Así que la fiesta de Sucot. Y de Ramsés a Sucot habían 120 kilómetros, o hay 120 kilómetros, y de Sucot siguieron a Etán. Etán significa límite marino. Etán era la ciudad que iba a separar o que estaba separando el pueblo, el mar, la parte egipcia, el límite del mar Rojo, y ya a partir de allí ya comenzaba o ya comienza lo que es el desierto en la zona de Palestina. Así que toda esa zona que iba a atravesar 40 años el pueblo de Israel por ahí. Y entonces acamparon a la entrada, ¿de dónde? En los límites del desierto, ahí antes de pasar el Mar Rojo, en la ciudad de Etán, en la ciudad que significa límite marino. Dios les da un descanso. Ahí es que establecen por primera vez, después que salen, establecen por primera vez un campamento. Dios les da un descanso antes de la larga jornada por el desierto que se avecinaba. Déjame decirte algo, Dios siempre te da un descanso como tiempo de preparación para la prueba que has de soportar, la prueba que has de pasar. O sea, hay gente que dice, después de la tempestad viene la calma. Bueno, antes de la tempestad también hay calma. Y entonces esto es lo que hizo Dios con él. Los dejó ahí en Etán un tiempo, acamparon, descansaron aparentemente, no sé exactamente qué tiempo, porque ya después venía el pueblo de de egipcio, con todo el ejército, Faraón con todo ese ejército, a perseguirlos, a tratar de devolverlos hacia Egipto, porque no querían dejarlos ir. Ya después que los dejaron ir, es como que se dieron cuenta, ay, ¿por qué hicimos esto? No debíamos haberlos dejado ir. Entonces, nosotros también experimentamos calma, descanso en el preludio de una crisis o en medio de un problema que se avecina y en medio de dificultades. Cuando eso va a venir, Dios te va a dar un tiempo de descanso para que tú o para que yo podamos recapacitar, podamos prepararnos para lo que viene. Vendrían 40 largos años de peregrinar para el pueblo de Israel en un espacio geográficamente pequeño. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué es que el pueblo de Israel pudo estar 40 años en un espacio geográficamente pequeño? Bueno, pues por la rebeldía del pueblo de Israel, por la desobediencia del pueblo de Israel, por la idolatría del pueblo de Israel, por todas esas cosas. Ellos pecaron, siempre estaban quejándose de todos los problemas. Por eso es que Dios les dio una especie de cuarentena de años. Recuerde, cuarentena, esto es un nombre que ahora está muy común porque todo el mundo está en cuarentena por causa del coronavirus.
Pero imagínense una cuarentena de semanas, que es lo que llevamos nosotros ahora, y las personas ya quieren hasta que volverse locos. Bueno, imagínense 40 años, un pueblo entero vagando por el desierto, 40 años. Es algo tremendo. Pero estos 40 años, o esta cuarentena de años, fueron una prueba no solamente física, sino también una prueba espiritual para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y también Dios te puede poner en una cuarentena. Hoy hay muchos que están en cuarentena y están aprovechando el tiempo dentro de sus casas para buscar de la palabra, y eso es algo bueno, es algo precioso, y estamos incentivando para que eso lo hagan aquellos que están en cuarentena. En mi caso particular, yo sigo trabajando como trabajador esencial, pero aún así estamos buscando la presencia del Señor, estudiamos la palabra, se ora, se hace de todo, aun cuando estemos trabajando. Pero los que están en cuarentena, aprovechen el tiempo, porque Dios está preparándole para algo. Pero como siempre, Jehová va con su pueblo de Israel. Pues, ¿qué dice la palabra? Dice, y Jehová, en el Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice, y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlo por el camino, y de noche en una columna de fuego. Aleluya, esto es algo tremendo. Mira, voy a decirte algo. Como Jehová estuvo con Israel en el desierto, así también está con su iglesia. Aleluya. Esta sí que es una promesa para ambos, para la iglesia y para Israel. Es una promesa permanente, es una promesa que se mantiene hoy en día. Para ti, mi amigo que me escucha, mi hermano, mi hermana, Dios está contigo y Dios va contigo. Aleluya. Levanta tu vara. Levanta tu vara. Ahorita vamos a hablar de la vara. Aleluya. Dios va contigo. Dios siempre va al frente. A pesar de que, como dice la Biblia aquí, en algunos momentos se va a poner en tu espalda. Se va a poner en una posición de defensa. Cuando va adelante, va de guía. Va de jefe. Va autoritariamente, de una manera con autoridad, va guiando a su pueblo para que su pueblo, como dice aquí la palabra, vea de día y vea de noche. O sea, por columna de fuego o por columna de nubes, como quiera. Así que Dios siempre va al frente. Son tantos los versículos bíblicos donde Dios habla acerca de que Él nos guía, de que Él nos lleva de la mano, de que Él nos lleva con su diestra. Son tantos que no podemos enumerarlo, pero ustedes los conocen, ustedes conocen muchos de ellos. Dios también nos guía con su diestra, y cuando dice que nos guía con su diestra es porque la palabra diestra en la Biblia significa poder, significa poderío, autoridad, es un indicativo de poderío y de autoridad. Así que una nube les guiaba en el día y también les protegía. No era una nube cualquiera, era la misma presencia del Señor, era la presencia del Señor en forma de nube y también en forma de columna de fuego de noche. Así que notemos que lo que pasó cuando el pueblo iba a atravesar el Mar Rojo fue algo tremendamente significativo, y lo vamos a estudiar, cómo Dios trabajó con el pueblo de Dios. Vamos a estudiarlo, porque a pesar de que la palabra dice que nunca se apartó, en el versículo 12, 22, de delante del pueblo la columna de nube, ni de día ni de noche la columna de fuego, nunca se apartó. Siempre estaba al frente, pero en algún momento estuvo en la parte de atrás. Y vamos a ver por qué. Así que en los versículos primeros del capítulo 14 vemos a un Israel aparentemente acorralado. Si usted lee todo el contexto del capítulo 14, vemos a un Israel, a un pueblo de Israel aparentemente acorralado. ¿Por qué? Hacia un lado estaban unos lagos que le llamaban lagos amargos. Hacia otro lado estaban las montañas y al frente estaba el Mar Rojo.
y del lado de allá el desierto. Y aún así, el pueblo de Israel marchó. Iba al frente, ¿quién? Su guía, su líder, al que Dios había llamado, a una persona que en un momento determinado pensaba que no era la persona idónea. Tú quizás estás pensando que no eres la persona idónea para guiar al pueblo de Dios. Tú, mi amigo, mi hermano que me escuchas, quizás pastor, quizás evangelista, que quizás eres un diácono en una iglesia, o quizás eres un hermano simplemente de la congregación, pero que estás sintiendo un llamado y piensas que no es para ti, porque te sientes que eres un siervo inútil, o porque te sientes que no es para ti ese llamado, porque no lo vas a poder hacer. En el nombre de Jesús, si sientes ese llamado, ponte en las manos del Señor, porque Dios hizo un milagro con ese hombre llamado Moisés, después de haber sido un asesino, de haber asesinado a un egipcio por causa de defender a un hombre de su pueblo. Ese hombre que aún dice la palabra que era tardo para hablar, que no podía hablar porque era gago, porque tenía sus problemas en el habla. A ese hombre fue el que Dios eligió para guiar al pueblo de Israel. A ese hombre que no se consideraba digno ni siquiera de guiarlo. Y vemos toda la historia de Moisés, cómo Moisés llevó al pueblo de Israel, pero tuvo sus altas y sus bajas, no solamente espiritualmente, sino que también en su estado anímico, en su estado emocional tenía sus altas y sus bajas. ¿Qué nos dice eso? Que tú y yo podemos atravesar por esas situaciones, pero Dios va contigo. Levanta tu vara en el nombre de Jesús. Dios va contigo, y si te llamó, va a sostenerte, va a guiarte y va a respaldarte en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que estos primeros versículos que vemos del capítulo 14 nos muestran también cómo el pueblo parecía que estaba en un desastre, en un caos total. El pueblo comenzó a reclamarle al líder, a reclamarle a Moisés. ¿Por qué nos sacaste del pueblo de Egipto? ¿Por qué nos llevaste a este lugar? Ahora nos van a masacrar, nos vamos a morir, no van a alcanzar las tumbas donde nuestros cuerpos van a estar. Estoy parafraseando un poco la Biblia para no leerla completa. Pero dice, ¿dónde vamos a enterrar a nuestros muertos? Van a acabar con nosotros. O sea, estaban viendo un panorama que no tenía salida. Un panorama totalmente negativo. Eso es una reacción normal humana en cada uno de nosotros, que cuando vemos situaciones vamos a reclamarle ¿a quién? A quien nos está dirigiendo. ¿A quién se le reclama hoy en esta pandemia? A los gobernantes, tanto a los locales como a nivel estatal, provincial, regional o también nacional, incluso al mundo entero. Así que les reclamamos siempre a nuestros líderes. ¿Por qué? Porque los vemos como que son los culpables a veces de toda la situación que están pasando. Pero no hay culpabilidad. Ahí estaba la soberanía de Dios. Y sobre todo Dios estaba bajo control. Aleluya. Así que para los que confiamos en el Señor, para aquellos que creemos en el Señor, no debemos actuar de la manera en que actuaba el pueblo de Israel, culpando a los líderes, culpando lo que estaba haciendo, lamentándose. Eso los llevó a ellos, fue una de las causas que los llevó a ellos a atravesar el desierto durante 40 años, por causa de esa desconfianza, de esa rebeldía y de esa falta de fe. Aleluya. Así que mucho cuidado. Nosotros como cristianos debemos confiar en un Dios que nos va a llevar. Este Dios es un Dios personal que se manifiesta sobrenaturalmente en tu vida. ¿De qué modo? Respaldándote por medio de señales y prodigios, milagros que no tienen que ser exactamente pasar un mar rojo o levantar un muerto. Hay prodigios y milagros tremendos que hoy tú puedes ver delante de la presencia del Señor, porque Dios te respalda ese ministerio al que te ha llamado. Y no tiene que ser un ministerio pastoral, y no tiene que ser un ministerio tampoco de evangelismo. Puede ser un ministerio incluso de diácono, de diaconisa, puede ser un ministerio de maestra o de maestro de escuela dominical, de niños,
o de jóvenes, o de discipulado, puede cualquier ministerio al que Dios te ha llamado, Dios te respalda, aleluya, como respaldó al pueblo de Israel. En el versículo 13 dice, y Moisés entonces, después de todas aquellas quejas que estaba recibiendo, le dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Wow! Tremenda palabra, aleluya, tremenda palabra. Es una palabra que a veces escribimos como una palabra de promesa y una palabra para confortarnos a nosotros mismos cuando estamos en prueba, cuando estamos en crisis, en situaciones difíciles. Pero mira, en el contexto bíblico lo que está sucediendo es algo diferente con respecto a ese clamor, a esa oración y a ese llamado que hizo Moisés a su pueblo y también al Señor. Así que cuando Moisés habla de este modo y clama a Dios con este precioso y maravilloso pasaje, a Dios, ¿cómo respondió el Señor? ¿Respondió de qué manera? De una manera que tú y yo no esperamos. ¿Cómo Bueno, pues lo recriminó. Mire cómo Dios le dice, en versículo 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, aleluya. Ya todo estaba hecho, ya todo estaba planificado. Lo que me está evidenciando aquí es que Dios, que lo ve todo dentro de nosotros, pudo ver en aquella oración, en aquel clamor de Moisés, que estaba vacilando quizás en su fe, como estaba vacilando también su pueblo. No estaba sostenido ni Moisés ni el pueblo de Israel por la fe. Estaban decayendo en su fe, viendo las circunstancias. Mire, note que las palabras del Señor son fuertes. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? En otras palabras le estaba diciendo, ¿qué esperas? Ya te llamé para que mi pueblo marchara. Diles que marchen. ¿Qué es lo que faltaba? Que marcharan. Él no tenía que ponerse y detenerse a estar orando en ese momento. Era un momento de acción. Hay momentos de acción, hay momentos de oración. Tú oras y Dios actúa. Yo oro y Dios actúa. Aleluya. Así que ya era el momento de acción. No tenía que detenerse en ningún momento. Y Dios lo llama, lo recrimina. Realmente Moisés no necesitaba clamar en ese momento, sino actuar en fe. Ya Dios estaba operando. Él estaba letargado, él estaba dormido, quizás mirando las circunstancias como mismo miraba el pueblo, quizás frustrado por las quejas del pueblo. No sabía lo que iba a hacer, había perdido el foco. Él estaba perdido. Y eso nos pasa a nosotros. Entonces Dios le dice, di a los hijos de Israel que marchen. Aleluya. Y casi que puedo ver cómo que le induce a actuar como líder. Y tú, después le dice, y tú, en el versículo siguiente, levanta, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Aleluya. Y divídelo. La vara significa que autoridad, poderío para hacer prodigios. Recuerden que cuando Moisés se paró delante del faraón, que se paró con la vara, el Señor le dijo que tirara la vara. ¿Y qué sucedieron? Sucedieron cosas. Con la vara operaron las 10 plagas. Aquella vara se convirtió en una serpiente que se comió a la serpiente de Faraón. Así que esa vara, tenía la autoridad del Señor. Era el significado del poderío, del liderazgo. Era un hombre llamado con un propósito especial, de tal manera que Moisés es llamado el mayor de los profetas. Aleluya. El mayor de los profetas. No solamente el guía del pueblo de Israel, sino el mayor de los profetas. Gloria sea al Señor, porque Dios nos enseña tantas cosas en su palabra que a veces no la vemos porque no la escudriñamos, pero la palabra es para escudriñarla. Divide el mar, le dijo, levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo.
tienes la autoridad. Tú cristiano, tú cristiana, tienes la autoridad. Esa autoridad la tiene la iglesia, la misma autoridad que tenía Moisés. Esa autoridad nosotros la tenemos y tenemos que esgrimirla. Aunque no tenemos una vara física como la que tenía él, tenemos una vara espiritual. En medio nuestro tenemos al Espíritu Santo que nos guía, el Espíritu Santo que nos unge, el Espíritu Santo que nos da la sabiduría para que sigamos adelante. Esa autoridad la tiene la iglesia. Solo marchemos confiados en Dios. Aún acorralados, Dios pelea por nosotros, aunque te cueste creerlo. A pesar de las circunstancias, voy a decirte algo. Mientras más grandes y difíciles sean las circunstancias en contra nuestra, mayores serán las bendiciones y mayor es la victoria que Dios tiene para ti. Dios sea glorificado. Dios será glorificado de cualquier manera. Eso tú lo tienes que creer y eso merece un aleluya. Ahí donde quiera que tú estés, si quieres ponlo allí, ponlo ahí, aleluya. Pon aleluya, pon gloria a Dios. Si no lo puedes gritar, grítalo donde quiera que tú estés. Dale toda gloria y toda honra al Señor. Estos versículos nos muestran una clara teofanía. Todo esto que estamos leyendo, todo esto que estamos estudiando, evidencian una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Es una manifestación del Señor. ¿Cómo se manifestó el Señor ahí? Claramente, Dios se manifestó como nube, se manifestó como fuego, columna de fuego en la noche, y también se manifestó con voz audible, porque le hablaba de una manera audible al profeta Moisés, al líder Moisés, le hablaba. Así que de 4 formas se manifestó. Pero además de eso, estaba un ángel de Dios, aleluya. Así trataba Dios con los profetas y líderes de aquella época del Antiguo Testamento. Dios trataba con ellos de manera audible, de manera física. Hoy Dios no nos habla de esa manera. Dios nos habla desde la Biblia. Cuando Dios te habla a ti, te va a hablar más que todo desde la Biblia. Cuando Dios quiere mostrarte algo, te va a llevar a la palabra de Dios. Hay veces que quizás te dé un sueño, hay veces que quizás te dé una profecía de una manera o de otra, pero déjame decirte, lo que está escrito, esta es la profecía más segura, y todo lo que tú y yo vamos a recibir del Señor está en la palabra, aquí en la palabra escrita. Cuando tú quieras que Dios te hable, ve a la palabra de Dios. Cuando tú quieras que Dios te guíe, ve a la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dios, dice, al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y este verbo se hizo carne. ¿En quién? En la persona de Cristo. Pero ahora, además del Espíritu, ha dejado su palabra, que es la que nos guía, que es la que nos enseña. Cada vez que tú tienes una duda, ve a la palabra del Señor y dile al Espíritu Santo que te ilumine para que puedas entender la palabra del Señor. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Eso merece otro aleluya, eso merece otro gloria a Dios. Así que, pero todo no queda aquí. Te voy a decir cómo Dios pelea. Te voy a decir cómo Dios pelea por ti y por mí. De qué manera peleó por el pueblo de Israel y de qué manera pelea por ti y por mí. Aleluya. Recuerdo, y quizás usted también recuerda esta imagen. Por ejemplo, aquellas aventuras del zorro enmascarado, o alguna otra aventura o alguna película donde usted ha visto un espadachín, un héroe que maneja muy bien la espada y que generalmente aparece como un ser justiciero delante de un gobierno que está explotando a los pobres. Bueno, esa es la historia, ¿no? De esas películas. Pero no es eso lo que quiero hablarte. Lo que quiero hablar es la manera en que actúan esos héroes. Cuando aparecía el zorro para defender a alguien, ¿qué hacía? Apartaba a la persona que estaba siendo abusada y la ponía detrás de él. Y después que la ponías detrás de él, se enfrentaba con su espada al enemigo aquel que quería abusar de aquella persona.
fuera hombre, fuera mujer o fuera niño. Asimismo hizo Dios con su pueblo. Asimismo hace Dios contigo. Mira, se interpone entre el enemigo y tú. Se interpuso entre el enemigo de Israel y el pueblo de Dios. Aleluya. Y el pueblo de Egipto. Perdón. Así que, ¿cómo fue lo que qué fue lo que pasó ahí en esta manera? Mire lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento, versículo 19 del capítulo 14 de Éxodo, dice, se apartó e iban en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios, ¿y quién? Y el campamento de Israel. En el medio iba la columna, en el medio iba el Señor, entre los dos campamentos. ¿Para qué? Para proteger al campamento de su pueblo Israel. Aleluya, algo tremendo, algo que lo podemos ver tan claro. Dice, y alumbraba, y era nube, como siempre, decía, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, nube y tinieblas para el pueblo de egipcios. Se quedaron ciegos, no veían bien por la oscuridad, porque se lo impedía. Pero sin embargo era luz para el pueblo de Israel en la noche. Les alumbraba, les guiaba. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, el pueblo de egipcio, el ejército egipcio nunca alcanzó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el medio de los dos. ¿Protegiendo a quién? A su pueblo. Hoy está en medio de ti, a tu espalda. Está protegiéndote de quien te persigue. Está protegiendo. ¿Y quién te puede perseguir? Te puede perseguir quizás las autoridades en algún país, como lo hay en la persecución de los cristianos. Pero te puede perseguir también el pecado. Y Dios está en medio de eso. Dios va contigo y se interpone entre tu crisis, entre tus dificultades, entre tus problemas y ellos. Dios te defiende, Dios pelea. Esa es la manera como Dios pelea. Dios sí es un Dios justo y está salvando a su pueblo. Como mismo salvó al pueblo de Israel, te salva a ti hoy. Hoy es un tiempo de crisis mundial, donde la iglesia está en medio de ella. La iglesia está en medio de ella. Pues estamos en un mundo, en este mundo, no podemos pensar de que nos vamos a ir de aquí. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Que la iglesia no a veces, ni siquiera la iglesia a veces confía en el Señor. Hay muchas personas en estos días que están lamentándose por lo que está sucediendo, en lugar de darle gracias al Señor, porque nos mantiene vivos. Yo sé que hay algunos hermanos y muchos familiares han perdido a sus seres queridos, y no podemos entender cómo eso pueda suceder. Quizás muchos no lo entiendan, pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos que es la soberanía de Dios, que todo está escrito, pero que Dios también está cuidando de su pueblo. Dios está cuidando no solamente del pueblo de Israel, sino también de ti y de mí en estos momentos. ¿Y qué quiere el Señor que hagas? ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué espera el Señor de ti? Que confíes en Él, que levantes tu vara, y que dividas el mar, que dividas los problemas, las situaciones, porque para eso te ha llamado. Dios ha llamado a su pueblo con autoridad. Dios ha llamado a su pueblo a que confíe. No podemos esperar otra cosa. Las crisis impactan a la iglesia. Siempre las han impactado, desde un principio hasta ahora, y siempre van a impactar. Hay personas que pueden decir, las crisis no pueden impactar la iglesia porque la iglesia del Señor nada, sobrevivirá contra ella y todo. Eso es claro, pero eso no quiere decir que no nos va a impactar. Sí nos va a impactar, nos está impactando. Hemos tenido que predicar desde las casas, hemos tenido que hacer las cosas diferentes, pero Dios no se ha detenido. La iglesia
no se detiene. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. A Él sea toda gloria y toda honra. Dios sigue en control. Dios sigue obrando a favor de su pueblo. Dios sigue obrando a favor de ti. Aún si eres un cristiano que quizás hayas perdido familiares en medio de esta pandemia, Dios te da consuelo, Dios te levanta, Dios te restaura y te dice: no mires las circunstancias, yo te doy el consuelo, yo te doy la paz. Levanta tu vara, levanta tu vara, levanta tus manos y sigue luchando. Aleluya. Oh, Dios es magnífico, es precioso. Tú tendrás problemas, pero todos los problemas, dice que para el cristiano, cooperan para bien a los que amamos al Señor. Quizás tendrás un ejército detrás de ti, pero Dios se pondrá en el medio y peleará por ti. Quizás tendrás un mar rojo delante de ti. Levanta tus manos, levanta tu vara y el mar se abrirá. Oh, aleluya. Quizás tendrás un desierto que cruzar, pero Dios va contigo y al final alcanzarás la bendición y la victoria que Dios te ha prometido. Gloria sea al Señor. Estás llamado o estás llamada, amado hermano, amada hermana, a ser un vencedor o una vencedora en Cristo Jesús. Estás llamado o estás llamada a mostrar al mundo la gloria de Dios. Levántate, iglesia, camina en fe, creyendo las promesas del Señor, confiando en Dios, en la victoria del Hijo en la cruz del Calvario y en la victoria de Él en la muerte. Aleluya, aleluya. Y confía en la guía y la unción del Espíritu Santo, porque Dios, Cristo, no nos ha dejado huérfanos. Aleluya. Nos ha dejado el Espíritu Santo. ¿Qué esperas, iglesia? Levanta tu vara. Levanta tu vara, iglesia de Dios. La iglesia está ungida. La iglesia está llena del Espíritu Santo. Nada la va a detener. Aleluya. Seguimos a un Dios de amor, pero a un Dios de victoria, a un Dios de poder, a un Dios que nos respalda y a un Dios que te está diciendo hoy, levanta tu vara, extiende tus manos y divide el mar. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente en este día. Bendecimos al Señor, aleluya. Esto que hemos estudiado hoy, quiero recordarte, Dios va contigo, nunca te abandona. Levanta tu vara y obtén la victoria que Dios te ha prometido. Muchas bendiciones, un abrazo para todos. Conéctense y no se preocupen por las situaciones que pueda atravesar la iglesia del Señor en el día de hoy. Estamos en victoria. Dios continúe bendiciéndoles rica y abundantemente. Shalom.